Nos encontramos ante un hombre de 73 años de edad que fue intervenido de prótesis de rodilla izquierda un año antes de acudir a nuestra consulta. El paciente acudió a urgencias por presentar dolor, inflamación y enrojecimiento en la rodilla izquierda de 7 días de evolución, que se acompañaba de febrícula. El paciente no refería ningún antecedente traumático directo ni dolor previo en dicha rodilla. Explicaba haber sufrido una mordedura de gato en la cara posterior de la pierna izquierda 7 días antes. Se le realizó una exploración física y se le remitió para la realización de análisis de sangre. A la exploración, la rodilla izquierda estaba tumefacta y enrojecida, con calor y rubor a la palpación. No existía derrame articular. Se evidenció una disminución del balance articular por dolor. El paciente presentaba fiebre, concretamente 37,9 grados. Estuvo en tratamiento con amoxicilina ácido clavulánico pautado por su médico de atención primaria durante 5 días sin que se produjera ninguna mejoría. Las pruebas analítica y artrocentesis que se le realizó posteriormente confirman el aislamiento de Pasteurella multócida. Se estableció diagnóstico de artritis séptica de la rodilla izquierda tras una mordedura de gato por Pasteurella multócida. ¿Pero eso qué es? La artritis séptica es la inflamación de una articulación debido a una infección bacteriana. Se desarrolla cuando las bacterias u otros organismos patógenos diminutos se propagan a través del torrente sanguíneo a una articulación. También puede ocurrir cuando la articulación se infecta directamente con microorganismos a raíz de una lesión o durante una cirugía. Los sitios más comunes para este tipo de infección son la rodilla y la cadera. Las posibles complicaciones son la degeneración de la articulación que derivaría en artritis propiamente dicha. Tras confirmar la presencia del germen Pasteurella multócida, se realizaron un lavado y una sinovectomía. La sinovectomía es una técnica quirúrgica que consiste en extirpar la membrana sinovial. Esta membrana se encuentra en el interior de la cápsula que rodea la articulación, dejando además un sistema de lavado continuo que se mantuvo durante 4 días. Tras la retirada del lavado continuo, se evidenció la desaparición tanto del dolor como del calor y del enrojecimiento articular, así como un aumento progresivo de la movilidad articular. Al año del alta, el paciente presentaba una normalización de los marcadores inflamatorios, un balance articular normal y no refería ninguna molestia en dicha rodilla. Con el paciente acostado en la camilla en decúbito lateral, el fisioterapeuta sujeta el peso de la pierna y realiza movimientos pasivos de flexoextensión en el plano sagital. Además, se le enseñó al paciente un ejercicio de movilidad activa para favorecer su rehabilitación de manera autónoma. El ejercicio consiste en apoyarse de la pierna sana para realizar movimientos de flexión, pero tratando siempre de mantener la contracción y el trabajo de la cadena posterior de la pierna afectada. La Pasteurella es un cocobacilo presente en la saliva de animales sanos. Es común una infección por este cocobacilo en partes blandas de humanos, aunque raramente afecta a los huesos. Se trata de una infección rápida que cursa con inflamación y drenaje purulento. Se relaciona con la mordedura o arañazo de gato o incluso con la saliva de los perros. Los factores de riesgo más importantes son la edad y también se ha relacionado con otras infecciones como es la EPOC. La intervención ante una infección ósea por Pasteurella consiste en un debilitamiento y sinovectomía articular. En casos más graves y en los que se tenga una prótesis, se opta por cambiar la prótesis y mezclar el cemento óseo con antibióticos. Paciente varón de 60 años que acude a urgencias tras sufrir un accidente de tráfico en motocicleta. El paciente tuvo un accidente mientras se dirigía al trabajo como cada día, cuando un coche impactó con él tras saltarse un stop. Sintió un fuerte crujido a nivel de mitórax derecho y cuello. Se dispuso a atravesar confiado la intersección en la que tenía preferencia de paso, pero un coche que llegaba por el lado izquierdo, el cual tenía como obligación detenerse, hizo caso omiso de las señales de tráfico y golpeó al paciente de modo que éste cayó de su vehículo. El paciente acudió por su propio pie a la consulta, lo que en principio descarta complicaciones severas. En un primer lugar, el paciente describe los hechos con claridad, lo que nos hace suponer que se encuentra consciente, y el hecho de que acuda por su propio pie a la consulta evidencia que también se encuentra orientado. Se le pide que se retire la chaqueta, pero explica que le es imposible porque presenta mucho dolor a la movilidad, por lo que se le ayuda. Presenta dolor a la palpación al emitórax derecho a nivel esternoclavicular, así como dolor y deformidad en la articulación acromioclavicular. Posteriormente se le realizan observaciones de pulsos neurológicos y vasculares distales que resultan normales.
El resto de la exploración también resulta normal. Se le realizó una radiografía anteroposterior de hombro derecho donde se visualizan luxación acromioclavicular y sospechamos de posible luxación esternoclavicular, por imposibilidad de palpación debida a hematoma. Se decidió realizar un TAC tridimensional que confirmó que la clavícula derecha presentaba una luxación acromioclavicular posterior con luxación esternoclavicular posterior. Se explicó al paciente el diagnóstico que fue confirmado con el TAC tridimensional. La luxación de ambos extremos de la clavícula recibe el nombre de luxación bipolar de la clavícula o clavícula flotante. Se realizó un tratamiento quirúrgico con abordaje de ambas articulaciones, practicándose el abordaje con 2 agujas de Kirchner y cerclaje con sutura a nivel acromioclavicular, y reducción con fijación a través de 2 anclajes de luxación esternoclavicular tras comprobar que ésta no era estable. La exploración postoperatoria fue satisfactoria. La recuperación funcional del hombro a las 6 semanas fue completa y el paciente se encuentra sintomático y sin deformidad estética. Dado que la clavícula forma parte de la articulación del hombro, en el tratamiento fisioterapéutico se combinaron ejercicios de decoaptación en un primer lugar, complementado con ejercicios de movilidad pasiva, como pueden ser movimientos de aducción y abducción en el plano coronal, además de movimientos de flexoextensión en el plano sagital. La patología que vamos a analizar es una doble luxación de clavícula. El mecanismo que se produce es un mecanismo anteroposterior, en este caso un accidente de moto, en el que puede darse una fractura de costillas. El tratamiento es controvertido, pero en nuestro caso fue fijar ambos extremos de las clavículas, tanto external como acromial, mediante agujas de Kirchner, ya que había inestabilidad articular. El resultado fue exitoso y nuestro paciente puede hacer vida normal. Niño de 9 años de edad que acudió por dolor de deformidad en el antebrazo e impotencia funcional tras sufrir una caída 4 semanas antes. Fue diagnosticado de fractura diafisaria en tallo verde de cúbito e inmovilizado el segmento con yeso brachiopalmar. 2 semanas después de la retirada del yeso, el paciente acudió de nuevo al servicio de urgencias ante la ausencia de mejoría de la movilidad, a pesar de los intentos de movilidad pasiva y activa realizados con escaso dolor local. A la inspección se apreció una importante deformidad en valgo y a la movilización una grave limitación mecánica en todos los movimientos del codo, presentando entre otros un bloqueo de la supinación en pronación media. Una flexión de tan solo 90 grados y además presentaba también un déficit de extensión de 20 grados. Después del examen se le remitió para la realización de radiografía anteroposterior y lateral de antebrazo en supinación. En la proyección lateral se observó la rotura de la línea radiocapitelar, que confirmaba una luxación anterior de la cabeza del radio. Se diagnosticó una fractura luxación de Monteggia de tipo 1, de diagnóstico tardío y de 6 semanas de evolución. El paciente fue intervenido quirúrgicamente. Se procedió a la reducción abierta de la cabeza radial. Se realizó un abordaje lateral de Kocher y durante la intervención se apreció la cabeza de radio luxada anteriormente y la ocupación de la articulación por el ligamento anular, que imposibilitaba su reducción. Se seccionó el ligamento, se redujo la cabeza y se suturó de nuevo. Tras comprobarse la estabilidad de la articulación, no fue preciso recurrir a la reconstrucción del ligamento con una banda del tendón del tríceps. Inicialmente se fijó la articulación con una aguja de Steinmann radiocapitelar. Durante la recuperación funcional del sujeto, en primera instancia se realizaron ejercicios de movilidad pasiva y activa libre para recuperar el mayor rango articular posible. La mejoría fue muy rápida y se pasaron a realizar ejercicios similares de movilidad activa contra resistencia en cuanto el paciente no presentó dolor alguno. Como vemos en la imagen, algunos de estos ejercicios fueron la flexoextensión y la pronosupinación. En nuestro caso pasaron 4 semanas y se interpuso el ligamento anular, por lo que impedía la supinación y se hizo imposible una reducción cerrada. Por lo tanto, se tuvo que intervenir quirúrgicamente y afortunadamente la reducción fue exitosa y la recuperación del niño fue total, manteniéndose en control durante 2 años.
Pasas exploración. Vale, pues mira, hemos hecho todas las exploraciones, como yo lo que hacía. Toma 1200